Es el momento de poner orden en el salvaje y oeste digital. Hay un nuevo sheriff en la ciudad y responde al nombre de DSA. La frase es del comisario, el comisario europeo se entiende, de Mercado Interior, y las siglas DSA se refieren a la nueva Directiva de Servicios Digitales, llamada a poner orden en un mundo en el que el usuario, y en concreto su privacidad y datos más íntimos, son nada más y nada menos que el producto. Somos el producto, pero ¿cómo que un sheriff en territorio europeo? ¿Es que hasta ahora, hasta el mismo 2022 y lo que quede para su entrada en vigor, la Unión Europea era un territorio sin ley? El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que como digo no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan también, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Alba Precedo, periodista que escribe, entre otras muchas cosas, de tecnología en Infolibre. Has publicado además recientemente un artículo sobre esta directiva. ¿Qué tal, Alba? Muy bien, aquí deseando contarle a los socios y socias de Infolibre y a los lectores pues todo sobre esta nueva ley europea. Ahora me explicas qué es eso del sheriff digital, que suena muy rimbombante, pero antes vamos a ponernos en situación con Samuel Martínez. Hay que imaginarse la Ley de Servicios Digitales, DSA en sus siglas en inglés, como un gran buque, uno de esos grandes y pesados, zarpando el 15 de diciembre de 2020 desde Bruselas. Es uno de esos mastodónticos transatlánticos a los que les cuesta arrancar precisamente por la importancia de la mercancía que transporta. Aquel 15 de diciembre de 2020, entonces, se presentó la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales, así se llama la propuesta. Sin embargo, no ha sido hasta la semana pasada cuando el Parlamento Europeo ha aprobado el texto por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. Aquel buque que partió de Bruselas ha llegado, de este modo, a Estrasburgo. El texto pone coto a la actividad de las grandes empresas que dominan el sector digital como Meta o Google y pretende restarles poder. Y aunque contiene muchos puntos relevantes, es posible que la medida de más calado sea la que restringe la focalización del contenido y la publicidad por parámetros de orientación sexual, religión y política. Sin embargo, aún es demasiado pronto para que el transatlántico de la Ley de Servicios Digitales, que se propone cambiar la relación entre el ciudadano y el espacio digital, alcance la velocidad de crucero. La Comisión Europea todavía tiene que decir la última palabra. Bueno, Alba, cuéntanos, ¿qué es la DSA? ¿Qué es esa Directiva de Servicios Digitales? Bueno, a grandes rasgos, esta futura ley europea busca que lo que es ilegal en el mundo físico sea también ilegal en el mundo digital. Un poco más en profundidad, busca un mayor control democrático y supervisión de las plataformas como Google, Amazon, Meta, antes Facebook y Apple. Y también busca un poco terminar con la desinformación y las fake news. Explícanos antes cómo funciona el proceso, porque, es decir, lo que se acaba de aprobar no es la directiva en sí, ¿no? Sino que es la posición que tiene el Parlamento Europeo en todo este debate. Es decir, que esto puede ir para largo, ¿no? Sí, así es. El Parlamento Europeo acaba de aprobar recientemente su postura sobre la propuesta de la Comisión Europea y ahora el siguiente paso es que en el Consejo los 27 debatan lo que es toda la directiva y cada país planteará su posición. ¿Cuándo puede terminar esto? Bueno, la idea es que tiene ahora mismo Francia, que es el país que ostenta la presidencia del Consejo, es dejarla lista antes de que acabe su presidencia. Es decir, que tiene que estar lista pues en estos 6 primeros meses de... Como mucho en 2000. junio. Correcto. ¿Y cuáles son las principales medidas? Por meternos un poco más en harina. ¿Es una directiva, no sé, contra las grandes tecnológicas, contra Google, Apple, Amazon, Facebook, Meta? Un poco sí, pero tampoco la idea de la Unión Europea es esa. En parte sí, pero en parte también quiere proteger un poco más a los usuarios.
Por un lado, a grandes rasgos, las tres principales patas es que, por un lado, quiere acabar con el contenido ilícito y con la desinformación. Por otro lado, quiere aportar mayor transparencia, sobre todo al tema de los algoritmos. Y por otro lado, limitar un poco la publicidad personalizada. Son un poco las tres grandes metas que tiene la UE para esta ley, sobre todo a la hora de beneficiar a los usuarios. Uno de los aspectos clave es la responsabilidad sobre los datos. ¿Cuáles son los modelos que hay sobre la mesa? Ahora mismo los dos modelos que hay es el modelo que plantea Europa y el modelo que plantean en Estados Unidos. En Estados Unidos las plataformas están encantadas con la ley que tienen, que es la sección 230, porque le da total carta blanca sobre la responsabilidad que tienen sobre los contenidos. Se puede publicar lo que quieran, ellos no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre los contenidos que hay. En cambio, la Unión Europea, antes de que llegue la ley de servicios digitales, sí que le pide responsabilidad a las plataformas, pero con la nueva ley de servicios digitales añade un nuevo mecanismo que es de aviso y acción que obligará a las plataformas a, una vez reciben la notificación, sin demora indebida, cooperar con esa eliminación del contenido. Es decir, que las implica mucho más y además les exige. ¿Y para el ciudadano, para el usuario, qué cambiará en lo práctico su día a día? Yo creo que lo que más lo van a notar los usuarios es en los sistemas de recomendación. Tú hasta ahora te metías, por ejemplo, en YouTube y veías un vídeo y después a continuación te sugería otro vídeo. O, por ejemplo, en tu muro de Facebook, quien use Facebook aún, claro, le aparecía una determinada noticia y no sabías ni por qué te aparecía ese vídeo a continuación ni por qué te aparecía esa noticia. Ahora las tecnológicas van a tener que explicar por qué aparece ese vídeo o por qué aparece esa noticia. Y yo creo que es una de las grandes novedades que aporta esta nueva directiva. Las mentiras circulan a mucha más velocidad en las redes que fuera de ellas. Hay quien dice que las mentiras en las redes circulan a más velocidad que la propia verdad. ¿Se mete la Unión Europea con el contenido? ¿No es de alguna manera pues hasta peligroso que alguien pueda decidir qué contenido es bueno, cuál es malo, cuál tenemos que leer, cuál es verdad y cuál es mentira? El Europarlamento tenía muchas dudas con respecto a este apartado y lo que hizo fue incluir unas salvaguardias para garantizar que estas notificaciones se tramiten, y leo literal, de forma arbitraria y no discriminatoria y respetando los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, porque es que al final aquí es donde radica uno de los principales problemas, que si ante estas notificaciones, si las redes sociales o las plataformas empiezan a retirar contenido de forma indiscriminatoria, pues se puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué son tan importantes los algoritmos en esta directiva? ¿Son algo así como la fórmula de la Coca-Cola de las empresas? ¿Pasarán a ser públicos? No, a ver, la ley tiene sus trampillas y en este caso lo que hace es que el usuario va a tener derecho a que le expliquen una determinada situación, lo que hablábamos antes con los sistemas de recomendación, pero no van a desvelar los algoritmos. Lo que pasa es que esos algoritmos van a tener que estar auditados. ¿Quién va a auditar eso? Pues por ahora aún no se sabe a ciencia cierta, pero se habla de algún tipo de comité o comisiones dentro de la UE que no desvelarán el algoritmo, porque al final eso podría abrir todo un conflicto de... Una guerra comercial incluso, ¿no? Sí, y sobre todo de derechos de autor. Cuando todo es gratis, cuando parece que no hay producto, el producto eres tú. Esto es algo que yo creo que hemos ido aprendiendo pues casi cuando usamos nuestro correo electrónico o las redes sociales, ¿no? Y creemos que es casi como un derecho humano, cuando en realidad están haciendo negocio con nosotros. Negocio a través de la publicidad. ¿De qué manera se puede limitar? ¿Hasta dónde? Sobre todo lo que quiere hacer esta nueva ley es limitar la publicidad personalizada y sobre todo prohibir, y digo prohibir porque es lo que quiere la UE con esta ley, prohibir la publicidad personalizada dirigida a menores. ¿Cómo lo van a hacer? Pues por ahora ese tipo de detalles aún no los conocemos, pero sobre todo lo que buscan es quitar las prácticas más invasivas y controlar el modelo de negocio de las plataformas que está basado en la vigilancia. Y también una de las cosas, que eso sí que lo incluyó el Parlamento Europeo en sus novedades para aprobar esta ley en Estrasburgo, fue la prohibición de los conocidos como patrones oscuros. ¿Qué son los patrones oscuros? Porque lo he leído en tu artículo y, bueno, suena por lo menos sugerente. Sí, suena sugerente, pero en realidad es una cosa súper sencilla y súper fácil que nos hemos encontrado cada 2x3 en Internet.
Ahora mismo, por ejemplo, entramos a buscar un viaje de tren o de avión o lo que sea y siempre nos sale el típico mensajito de hay tales X personas consultando este mismo viaje. Solo quedan 3 habitaciones en ese hotel. Correcto, pues todos esos tipos de patrones la Unión Europea se los quiere cargar. En relación con los derechos de los usuarios, la Comisión Europea, Bruselas, el Ejecutivo Comunitario, acaba de presentar una propuesta de Carta Europea de Derechos Digitales. ¿De qué se trata o cómo es distinto de esta directiva que nos acabas de explicar? Bueno, aquí en España ya sabemos algo de cartas de derechos digitales y etcétera, porque el gobierno ya presentó la suya en noviembre de 2020. Ahora la UE presenta la suya propia, no tiene nada que ver con la Ley de Servicios Digitales, sí que viene a complementar un poco toda su estrategia digital que está planteando la Unión Europea, porque esta Ley de Servicios Digitales viene acompañada de la Ley de Mercados Digitales, que son 2 caras de la misma moneda, y también, sobre todo, la primera regulación de inteligencia artificial que está preparando la UE, que también hay que estar muy pendientes de eso. Y sobre la que, aprovecho, celebramos una mesa redonda muy interesante con la Secretaria de Estado de Digitalización y el eurodiputado Isabel García del Blanco, y en la que participaste tú misma y que está disponible en nuestra web. Sí, y lo que hace esta Carta de Derechos Digitales de la UE es un poco completar lo que están planteando. He leído por ahí que algunos la califican como una especie de constitución digital. Yo la Igual veo... no es para tanto, ¿no? Sí, no es para tanto. Es un poco recomendaciones, una guía, y delimitan un poco pues algunos claves que quiere la UE que esté presente para... Y que conozcamos los usuarios. Correcto. ¿De qué estamos hablando? Pues derechos tan básicos como que se tienen que proteger los derechos de las personas, que todas las personas deben tener acceso, además de Internet, a las competencias digitales, que es algo básico. También que las personas estén protegidas del contenido ilegal y pernicioso, o que los ciudadanos deben poder participar en el proceso democrático y tener control sobre sus propios datos. Vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios Infolibre. Una usuaria que se presenta como Canija dice que la ley puede ser muy importante y que hay en ella una frase crucial que tú misma, Alba, nos comentabas al principio, que lo que es ilegal en el mundo físico sea ilegal en el mundo digital. ¿Tú crees que esto es realmente posible? Bueno, no sé si es real o no, si es posible o imposible, pero yo creo que la Unión Europea está siendo muy ambicioso con esto, y la idea de la UE es marcar un poco terreno y decir aquí estamos nosotros, y plantear un poco que sí que es cierto que las grandes tecnológicas no tienen ninguna pasaporte europeo, la gran mayoría son de Estados Unidos, ahora están emergiendo muchas en China, pero aún así Europa quiere ser centro tecnológico, y lo que pasa en Europa que se quede en Europa, y entonces yo creo que con esto quieren convertirse un poco en referencia y marcar un estándar que yo creo que las tecnológicas tendrán que tomar buena nota para continuar en esto. Y que pueda servir además como ejemplo a otras partes del mundo que lo quieran hacer, al menos como la Unión Europea. Esperemos que bien. Gracias, Alba. Gracias por descifrarnos esta directiva. Nada, gracias a vosotros por permitirme explicar un poquito más esta ley. Y gracias a los que nos estáis escuchando, por supuesto, por acompañarnos en el quinto párrafo, por decidiros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es por vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.